Ahora con ustedes, el pastor evangelista Javier Sandoval, con una palabra de bendición que transformará tu vida, avivando el fuego, preparando el camino para los últimos tiempos. Iglesia, Avivando el Fuego Guaranday. Avivando el Fuego Guaranday. Tu gloria anhelamos. De los Salmos, ¿cuánto viene una palabra? Dígale que está a su lado, apague el celular, no me distraiga, porque el Señor va a hablar hoy a tu vida. Y espero que recibas lo que el Señor tiene para ti en el espíritu correcto. Deja a un lado tanta sensibilidad y toma las cosas en el espíritu correcto. Aló. Libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 9. Libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 9. ¿Ya llegaron ahí? Dice la palabra de Dios: no seáis como el caballo. Ay, me están insultando. O como el mulo, mejor dicho, como el burro, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora de la mañana, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Dios, por tu Santo Espíritu aquí, Señor, fluyendo en nuestras vidas. Gracias porque tú traes tus hijas, tus hijos, Dios. Porque tu palabra, Señor, te pido que en este lugar corra como río de agua viva. Que tu palabra, Señor, opere en nosotros, Dios de la gloria. Que tu palabra, Señor, nos ilumine, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Queremos, Padre eterno, Señor, hacer tu voluntad. Espíritu Santo de Dios, fluye en este lugar. Tú eres bienvenido. Y si en algún momento te hemos contristado, Espíritu Santo, te decimos, por favor, perdónanos. Queremos hacer las paces contigo, Espíritu Santo. Queremos tener comunión contigo. Queremos que tú nos hables en esta mañana, Espíritu de Dios. Que tú abras nuestro entendimiento. Que tú nos enseñes, Señor, tu palabra, Dios de la gloria, para colocarla por obra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Una de las cosas que Dios quiere es hablarnos. Dios quiere hablarnos en este tiempo. Por eso miramos el libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 9. Y si nosotros, oiga bien, la palabra nos dice claramente que si usted y yo no queremos ir por mal camino, tenemos que seguir la guía de Dios. ¿Cuántos quieren seguir la guía de Dios? Por eso en el Salmo 32, 9, el salmista nos dice: no seáis como el caballo, no seas como el mulo o el burro, que no tienen entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro o con freno para que se acerquen al dueño. Usted y yo le pertenecemos a Dios. Quiero que entienda eso, que usted y yo le pertenecemos a Dios. Y que Dios no quiere utilizar elementos para que nos acerquemos a Él. Pero Dios nos ama tanto que Él no quiere que tú y yo nos perdamos. Dios nos ama tanto que Él, si necesita, si es necesario, hermano, utilizar alguna herramienta para que llegues a Él, lo va a hacer. Porque Él te ama tanto que no quiere que te pierdas. Si usted y yo necesitamos, hermano, ir por el camino correcto, necesitamos que Dios nos guíe. Muchas veces pensamos nosotros que es por nuestra fuerza, nuestro conocimiento, nuestro estudio, que de pronto vamos a salir adelante. Sí, amén, tal vez sí. El estudio ayuda, y bastante. Pero de eso, ¿qué nos sirve a nosotros cuando hemos obtenido de pronto importantes posiciones? Si eso, el estudio y todo lo que usted aprende en este mundo no le sirven para, oiga bien, la vida eterna. Nosotros aquí en el mundo vivimos una vida pasajera. El promedio del ser humano es de 70, 80 años de edad, y si tiene mucha misericordia de parte de Dios, vive los 90 hasta los 100 años. Y te estoy diciendo que no tenga que estudiar, sí, hay que prepararse. Hay que estudiar, hay que capacitarse para que Dios abra más puertas en este mundo para nosotros. Pero también nosotros tenemos que prepararnos para la vida eterna.
Dígale al que está a su lado, tú tienes que prepararte para la vida eterna. Tenemos que prepararnos para la vida eterna. Y muchas veces nosotros actuamos como caballos o como mulos, sin entendimiento. Muchas veces nosotros, hermanos, creemos que no necesitamos de Dios, o muchas veces pensamos, de pronto, no, yo no le hago mal a nadie, yo no le hago daño a nadie, yo simplemente me limito de mi casa a mi trabajo, y de mi trabajo a mi casa, y voy de pronto una vez que otra a la iglesia, y para de contar, y ya tengo a Cristo en mi corazón. Pues déjame decirte que eso no es suficiente. Nosotros necesitamos cada día ser direccionados por Dios. Estamos viviendo un tiempo en el cual, hermano, la maldad se ha incrementado. Estamos viviendo un tiempo en el cual, hermano, la gente está perdiendo la credibilidad en Cristo, la credibilidad en Dios. Por eso Dios, oiga bien, a Él le urge, oiga bien, hablarte. Él quiere tener una comunión contigo. ¿Cuántos quieren tener comunión con Él? Díganle al que está a su lado, hermano, no sea como el burro. No actúes sin entendimiento. Dios quiere que usted tenga el entendimiento abierto. ¿Cuántos dicen, Señor, ábreme el entendimiento? Digan esta mañana, Señor, abre mi entendimiento, porque quiero acercarme a ti. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Cuando el salmista habla esto en el Salmo 32:9, está diciendo prácticamente que Dios quiere que nos acerquemos a Él, pero que nos acerquemos a Él de una manera voluntaria. Dios quiere que nos acerquemos a Él de una manera voluntaria. Y Dios utiliza distintas maneras, formas, medios para hablar a su pueblo. Hoy vamos a conocer esas distintas maneras, formas que Dios utiliza para hablar a su iglesia. Y yo sé que estas distintas formas y maneras se van a activar dentro de la iglesia, se van a activar aquí en la iglesia, aleluya. Tú vas a tener una visitación de Dios. Tú vas a hacer, Dios va a hacer algo para que tú, oiga bien, conozcas cuál es el plan de Dios para tu vida, para tus hijos, para tu familia. Aló, ¿me estás escuchando? Ay, Dios te va a revelar lo que tú quieres saber, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Vaya al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26. ¿Ya llegaron ahí? Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26, aleluya. Un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Quién le habló a Felipe? Un ángel del Señor diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Qué estaba leyendo él? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco dijo, oiga bien, a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de quién. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, ¿aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes.
y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué pasó con el Espíritu del Señor? Arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontraba en Azoto y pasando anunciaba, ¿qué cosa? El evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Tremendo. Esta es una palabra que nos enseña algo importante que vamos a ir discerniendo, desmenuzando en esta hora. Lo primero que encontramos nosotros en el versículo 26 es que un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Sabe? Una de las maneras que Dios, y hemos visto palpables en la palabra, es que Dios, hermano, para hablarnos puede utilizar ángeles. Y yo quiero que en esta iglesia, hermano, eso se active. Aló. Que usted venga diciendo, y puede sonar muy loco, y pueda decir: yo sentí la presencia de un ángel de Dios y me dijo esto. ¿Sabe algo? Dios quiere hablarte por medio de ángeles. Aló. ¿Lo cree o no lo cree? Hay veces para nosotros resulta como un poco difícil, pero si vemos nosotros la historia en la Biblia, encontramos situaciones en las cuales ángeles de Dios se manifestaron a hombres porque Dios quería hablar, porque Dios quería, oiga bien, desarrollar un propósito en determinada época, en determinada circunstancia de la vida de los creyentes. Y yo creo y estoy convencido que Dios en este tiempo quiere desarrollar, quiere cumplir propósitos, y si es necesario enviar ángeles para que tú los conozcas, Él lo va a hacer. ¿Cuánto lo creen? Miremos un ejemplo en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11. En el libro de Jueces 6, 11. ¿Ya llegaron ahí? Dice: y vino el ángel de Jehová. Resulta que había un hombre llamado Gedeón que estaba, hermano, guardando el trigo, porque antes de que vinieran los filisteos y se robaran lo poco que tenía, y resulta que el pueblo de Israel estaba sufriendo opresión, estaban siendo saqueados, robados. El pueblo de Israel estaba, inclinado a la idolatría, estaba inclinado a orar a otros dioses paganos. Y entonces Dios, hermano, tuvo misericordia del pueblo, quería levantar al pueblo, quería librarlo de toda opresión. Y entonces Dios dice que envió un ángel, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Encontramos nosotros que, hermanos, si Dios a Él le place, Él va a determinar también a enviar un ángel para darte una palabra. Aló. Y Dios te dice a ti también hoy que tú eres una mujer y un hombre forzado y valiente. Y Dios te va a decir qué planes tiene para ti y te lo va a revelar. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Dios, si hizo lo con él, con Gedeón, así también lo va a hacer contigo. Dios envía ¿qué? Ángeles. Y nosotros tenemos que creer esa palabra hoy en día. ¿Saben por qué la iglesia no ve lo que anteriormente se veía? Porque la gente ha perdido la credibilidad en Dios. La gente cree, oiga bien, creen en Dios, pero no le creen a Dios. La gente hoy en día, hermano, está muy escéptica a ver esos milagros. Hermano, es el tiempo de que usted y yo empecemos a creer en esos milagros. ¡Aló! Una vez Daniel estaba clamando a Dios, y dice que él estaba orando a Dios y estaba pidiendo una respuesta de Dios. Y entonces viene directamente el ángel Gabriel, uno de los arcángeles que tiene rango en los cielos. Dios lo manda para que él venga y le dé la razón a Daniel y decirle: mira, tu oración ha sido contestada. Cuando usted y yo clamamos a Dios, hermano, Dios activa a los ángeles en favor nuestro.
Cuando usted y yo nos humillamos delante de Dios y nuestro corazón está recto delante de lo que usted sabe que quiere Dios y quiere usted, hermano, es ahí cuando los ángeles se activan y Dios empieza a mandar millares y millares de ángeles en favor tuyo. Ahora en la porción bíblica que estábamos leyendo, Jacob estaba en un lugar llamado Betel. Y dice que él se acostó en ese lugar allí. Y dice que él tuvo una visión, tuvo un sueño. Y vio que una escalera. Y en esa escalera vio que ángeles subían y bajaban. Aleluya. ¿Sabe algo? Dios quiere que, oiga bien, que en esta iglesia se active esa unción de que ángeles suban y bajen para que la gloria de Dios se pueda manifestar en tu vida y en la mía. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Es necesario abrir la escalera de los cielos, hermano, para que los ángeles suban y bajen y nosotros podamos ver la gloria de Dios. ¿Me estás escuchando? Dios quiere hablarnos a través de ángeles. En Daniel capítulo 3 versículo 28, Daniel prefirió glorificar a Dios antes que al hombre. Hoy en día tenemos ese problema, que preferimos rendirle culto y reverencia a alguien, a un jefe, porque es el que es dueño de la empresa, antes que glorificar a Dios. En ese tiempo había un rey llamado Nabucodonosor, y el hombre sacó un decreto en el cual tenían que adorarlo, y el que no lo adorara entonces era lanzado al pozo, oiga bien, de los leones. Y un día el Señor, hermano, aquel que es fiel, Dios lo respalda. Aquel que honra a Dios, Dios le honra. Y entonces dice que el rey Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, que es el Dios nuestro. ¿Cuánto dicen amén? De Sadrach, Mesach y Abednego, que envió ¿a quién? Su ángel, y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no haga bien que su Dios. Hoy en día Dios está buscando gente radical. Hoy en día Dios está buscando gente que determine agradar a Dios en todo el sentido de la palabra. Que determine: yo sirvo a Dios antes que a los hombres. Nosotros tenemos que dejar a un lado, hermano, la incredulidad. Tenemos que tomar la palabra de Dios, y la palabra dice que Jehová es mi pastor y nada que me faltará. Usted determine primero honrar a Dios, y Dios se encargará de que usted sea honrado. Hermano, muchas veces uno en la vida secular hay situaciones en las cuales Dios lo prueba a uno a ver si uno lo ama, lo honra, y verdaderamente, hermano, su convicción está firme por él. Yo en mi diario trabajar, cuando estaba en lo secular, varias veces fui probado en ese sentido. Una vez fue cuando se presentó un accidente con unos Jeeps que van por allá a Terrón, Colorado, y se presentaron varios leccionados. Y entonces eran como tres camperos, y esos hombres todos enojados porque yo le iba a meter el carro a los patios. Y me ofrecieron hasta plata y todo, mejor dicho. Y entonces yo les dije a ellos: mira, Dios me ha colocado en un lugar privilegiado de autoridad. Y me ha colocado precisamente para infundir justicia, no porque ustedes sean personas que trabajan y todo eso yo quiera perjudicarlos, sino que la ley es clara y precisa, que cuando hay leccionados, hermanos, los vehículos tienen que ir a los patios porque se vuelven, digamos, un elemento que causa una herida. Dejan de ser vehículos y se convierten en un arma que causó una lesión personal. Y entonces digo: si yo les dejo los carros afuera, el problema va a ser para mí. Número uno, ¿por qué? Porque me van a llamar y de pronto alguna de esas personas heridas mueren, y entonces lo primero que van a pensar es que yo recibí dinero. Lo segundo es porque hay que actuar en integridad y hay que hacer lo correcto. Y entonces más de uno enojado me ofrecía dinero, que mira que aquí hay tanto, banda. Y yo le dije: no, qué pena. Pero yo no me transo con eso.
Yo hago las cosas que son justas y son correctas. Hice el procedimiento como estaba y todo eso. Y a lo último ellos se me arrimaron y me dijeron: guarda, lo felicito. Entendemos su posición. Y ojalá todos los guardas fueran como usted, correctos, rectos. Una vez yo llegué y sancioné a un señor porque iba por toda la 15 sin casco y llevaba y se pasaba todos los semáforos a plena mediodía. Y resultó que era amigo del que me estaba ayudando políticamente. Cuando al otro día se aparece él y me dice que tenía que ir prácticamente a decir que me había equivocado en el procedimiento, y le digo: hermano, un momentico, yo no voy a decir mentiras. Y él era un mormón. Y le dije: hermano, yo soy un cristiano y yo tengo principios que he aprendido en la palabra de Dios. Y una de las cosas que he aprendido es a no mentir, sino a decir la verdad. Y entonces no le gustó ni 5. Entonces él dijo: bueno, pues a esos que no sirven, pues hay que sacarlos. Le dije yo: hermano, pues el que me trajo aquí fue Dios. Y si yo me voy es porque Dios así lo quiere y te va a usar. Pero no porque tú quieras, sino porque Dios lo determina. Y en efecto así fue. A los días iban a seleccionar a un personal para quedarse fijo ya trabajando, digamos, en la parte administrativa, y en la lista no salí yo. Yo no lo entendía, yo no lo comprendía, porque yo decía: Señor, he actuado correctamente, he caminado en tu palabra, he obedecido tus mandamientos, hasta lo que he podido, Señor, he hecho lo recto, Dios, pero entonces ¿por qué me pasa eso?, me preguntaba yo. Y entonces yo no entendía, porque a veces hay cosas en la vida de nosotros que nosotros no entendemos. Hasta lloré ese día, le lloré a Dios y le dije: Señor, ¿qué pasa? Mira mi familia, ¿ahora qué voy a hacer? Pero después de 1 año y medio entendí que Dios ya no quería que trabajaran para lo secular. Entendí que Dios, debido a lo que Él había encontrado en mí, me había probado y me había hallado fiel, me decía en mi corazón, me decía: mira, yo quiero que tú me sirvas para mí, que tú trabajes para mí, que tú empieces a ser ese empleado, oiga bien, ese servidor, oye bien, de confianza mío. Eso entendí yo de Dios después de 1 año y medio. Nosotros tenemos que empezar, hermano, oye bien, a abrir nuestro corazón para que Dios nos hable de diferentes maneras. Y si Dios ha de usar un ángel, Dios lo va a usar. ¿Cuánto lo creen? Yo ese día, después de 1 año y medio, yo iba manejando un taxi. Mi hermano estaba solo en ese carro, solito. Era como un domingo. Y entonces yo colocaba alabanzas y ese carro lo llenaba de la gloria de Dios. Y estaba en ese carro, hermano, y yo sentí que algo entró en ese carro. Yo no le puedo decir a usted si era un ángel, pero yo creo que había un ángel ahí, o la presencia del Espíritu Santo llenó ese coche. Y empecé a cantar una canción y a adorar a Dios con todo mi corazón. Y sentí algo poderoso en mi vida que me fortaleció. Y sentí una respuesta de Dios tan grande sobre mi vida que mi corazón se llenó de gozo. Que yo me llené del fuego de Dios. Que por mis ojos empezaron a derramarse lágrimas, porque yo sentí que había la respuesta de Dios en mi vida. Que algo había sucedido en ese momento. ¿Sabe algo? Es cuando Dios quiere visitarte. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón a Dios y no renegamos, sino que simplemente determinamos creerle a Dios, como Daniel quiso creerle a Dios y quiso honrar a Dios, Dios envía ángeles, Dios abre puertas. Aló. Y Dios, yo sé que lo hará contigo, así como lo hizo conmigo, lo hará contigo, porque Dios es fiel, porque Dios es verdadero, porque Dios se levanta en favor de su pueblo. ¿Cuándo lo creen? En ese tiempo estaba una canción de moda que me gustó muchísimo, y todavía me gusta, yo la canto aquí todavía, mucho. Y esa canción yo sentí el fuego de Dios, y sentí que algo llegó y se hizo a mi lado, y algo entró en mi corazón. Que esa canción dice: levanto mis manos. Ese tiempo, hermano, fue glorioso. Yo, ¿sabe qué hice? Cerré la ventana de ese carro, hermano, y me agarré a adorar al Señor.
y me agarré a andar despacito y adorar a Dios y sentir ese fuego de Dios. ¿Sabe? Hay momentos en los cuales Dios quiere visitarte a través de una alabanza, a través de una oración, a través de una palabra. Dios quiere visitarte, Dios quiere hacer cosas por tu vida. ¿Aló? Miren, en el libro de Hechos me gusta algo que encontraba yo en la palabra de Dios. Libro de Hechos, capítulo 16. Versículo 22. Dice: entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, del cual al recibir esta orden los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, diga conmigo, a medianoche, orando Pablo y Silas. ¿Cuántos son hombres y mujeres de oración aquí? Ellos cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos cantaban himnos a Dios después de haber sido azotados, golpeados, después de haber sido desnudados y haber sido metidos en la cárcel más profunda de todo, el calabozo más profundo de la cárcel. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo creo que ellos cantaban: levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Y yo creo que empezó ellos a cantar. De pronto no esta canción, tal vez otra, pero dice que los presos que hacían, los oían. Los presos los oían, dice aquí. Y me gusta mucho cuando dice que entonces sobrevino de repente. Diga conmigo, de repente. Dice que hubo un gran terremoto en ese lugar, de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante que pasó se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos que se soltaron. ¿Sabe? Yo creo que hay algo importante, hermano, que los que abrieron esas puertas, hermano, para que salieran ellos que estaban presos, fueron ángeles. Dios colocó ángeles allí, hermano. Cuando hay un pueblo que adora, cuando hay un pueblo que ora, cuando hay un pueblo en medio de la adversidad que le cree a Dios, Dios activa ángeles y Dios va a hacer lo que necesite hacer para traer libertad a tu vida. De una manera, de repente, cuando tú menos no lo pienses, la gloria de Dios vendrá sobre ti. ¿Me estás escuchando? Y nosotros tenemos que aprender de lo que la Biblia nos enseña. Dios quiere usar y hablarnos a través de ángeles. Vaya a Hechos 8:29. Otra de las maneras que Dios quiere hablarnos a nosotros. Hechos 8:29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Otra de las cosas que Dios quiere hablarnos es a través de su Santo Espíritu. No seas como el caballo, no seas como el mulo, sin entendimiento, terco, que Dios está hablando algo y tú no obedeces. Es como cuando Dios le ha dicho a muchas mujeres: no se case con ese tipo, no se case. Y resulta que se ponen de cabezonas. No, es que es tan lindo, tiene unos ojazos. Ay no, y ese porte que tiene, uy, parece pastor, pero alemán. Y nos dejamos de pronto llevar por las cosas físicas y no hacemos caso a lo que Dios que nos dice.
Usted y yo tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. ¿Aló? Sensibles al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Felipe mantenía una relación con el Espíritu Santo de Dios, tanto que el Espíritu Santo de Dios, ya el ángel no estaba, pero el Espíritu Santo le dijo: mira, acércate a él. Le dijo el Espíritu Santo: júntate a ese carro. Y de pronto aquí Felipe no se acabó a preguntarle al Señor: ¿y para qué? Porque a veces nosotros somos dados a que todo lo cuestionamos, a que todo lo preguntamos. Cuando el Espíritu Santo le diga algo, usted solamente lo que tiene que hacer es obedecer. No pregunte. ¿Aló? Porque hay bendiciones, hermano, que si usted se agarra a preguntar, se le pasan. ¿Aló? Dios va a hablar por medio de su espíritu a tu espíritu, aleluya. Pero es para que obedezcas. ¿Aló? ¿Cuántos quieren ser sensibles al Espíritu Santo? Empiece a realizar en su vida, oiga bien, una comunión con Él. Diga al Señor: yo no quiero ser como el caballo, yo no quiero ser como el mulo de ese marido mío. No, Señor, no quiero ser sin entendimiento, quiero ser con entendimiento. ¿Aló? El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Miremos otro ejemplo claro, Hechos 16:6. Hechos capítulo 16, versículo 6. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra nazi. O sea, a Pablo y a Silas se les prohíbe hablar la palabra nazi. El Espíritu Santo le dice: allá no me lleven la palabra. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Nosotros no mandamos solos. ¿Aló? Usted tiene a alguien que te quiere direccionar, que te quiere guiar, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es alguien al cual tú tienes que sentarte a hablar con Él, a tener comunión con Él. Hazlo preferiblemente de madrugada, a solas, cuando no hay nadie, porque es ahí donde lo puedes percibir. Porque muchas veces durante el día es complicado, porque empiezan los niños, los quehaceres del día. Entonces lo mejor, hermano, es de madrugada, temprano, para que usted tenga esa comunión con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo de Dios te diga lo que Él va a hacer contigo y lo que va a hacer con tu familia. Aló. ¿Sabe? El Espíritu Santo hasta a nosotros nos ayuda y nos revela de pronto los pasos que el enemigo va a dar. Por eso es necesario nosotros levantarnos temprano y orar, para que el Señor nos revele qué está pasando con nuestros hijos, qué está pasando con nuestra esposa, qué está pasando con nuestro esposo. ¿Sabe algo? Lo que tú quieras conocer, lo vas a saber en la intimidad con el Espíritu. Porque Él todo lo sabe. No hay nada para Dios, oiga bien, que esté oculto. No hay nada para Dios que esté oculto. Y si uno quiere conocer algo, mijo, métase en ayuno de oración y empiece a decirle: Señor, revélame qué está pasando con fulana. Señor, muéstrame. Hermano, ahí Dios se va a idear de cualquier manera. Un ángel, no sé qué va a hacer, el Espíritu mismo te va a hablar, pero te va a decir y te va a revelar qué pasa. Porque Dios quiere que tu hogar sea libre. Dios quiere que tú seas libre. Aló. Dígale que está a su lado: déjese guiar por el Espíritu. Porque es que a veces somos tercos. Por ejemplo, siempre nos vamos para el trabajo y cogemos la misma ruta para el trabajo, la misma ruta. Siempre nos vamos por la misma ruta. Por eso es que es bueno orar antes de ir a trabajar. Y muchas veces el Espíritu Santo, usted oró y el Espíritu le va a decir: no te metas por ahí porque te van a robar. No, Señor, pero es que yo ya oré, Señor, y estoy cubierto con tu sangre y los enemigos no me pueden hacer nada. Muchas veces nos llenamos nos vemos como ultra espirituales, ¿no? Y resulta que el Espíritu Santo lo que nos está diciendo es que no nos metamos por ahí. El Espíritu Santo está diciendo: mira, huye al peligro. Nosotros tenemos que huir al peligro. Aló. El Espíritu Santo es para, oiga bien, para ayudarnos, para aconsejarnos, para guiarnos. Para eso está el Espíritu Santo. Por eso dice que Él va a ser nuestro consolador, que Él va a ser nuestra guía.
Por eso usted todo lo que haga, hable con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame. Este es el tiempo en el cual el Espíritu Santo está sobre nosotros, en nosotros y con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Por eso tenemos que hablar con Él. Cuando usted se levante, Espíritu Santo, buenos días. ¿Sí lo hace? Espíritu Santo, gracias por este día porque me has hablado y me has guardado, me has protegido. ¿Sí lo hace? Tenemos que hacer. Tenemos que tener esa comunión con el Espíritu Santo. Dios quiere hablarte a través del Espíritu Santo. Ahora, lo segundo, vaya a Hechos 8:35. Lo segundo que tenemos que aprender es que la vida de un cristiano es una ventana a través de la cual los demás pueden ver a Jesús. Oiga bien, la vida de un cristiano es una ventana a través de la cual los demás pueden ver a Jesús. Y eso pasó con Felipe. En el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, él como cristiano fue una ventana a través de la cual al etíope le mostró quién era Jesús. Usted y yo tenemos que convertirnos en esa ventana para mostrarle a gente allá afuera quién es Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Hay gente allá afuera que está necesitando que usted le muestre a ese Jesús vivo. Cristo está vivo y está vivo en usted. Por eso usted y yo tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Sensibles, hermano, a lo que va a pasar, porque yo sé que tú vas a tener una visitación de Dios. Yo sé que Dios te va a hablar. Yo sé que Dios te va a llevar a donde alguien necesita una palabra para que sea transformado y cambiado por el poder de Jesucristo. ¿No? Yo sé que aquí hay familiares que no conocen de Cristo. O sea, usted tiene familiares que no conocen de Cristo, amigos que no conocen de Cristo. Hermano, es necesario que usted como Felipe se vuelva una ventana a través de la cual estas personas conozcan de Cristo, que se den cuenta, hermano, que ellos puedan ver a Jesús a través tuyo. Felipe lo que hizo fue que abriendo su boca y comenzó en esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y decía que iba por el camino. Yo imagino a Felipe, iban por el camino, él sentado al lado del etíope allí, y entonces el etíope le preguntaba, pero como Felipe era un hombre estudioso del evangelio como usted y como yo, aleluya, como Felipe mantenía una comunión con Dios como usted y como yo, aleluya, que tenía oración, no viendo novelas. Porque a veces nosotros matamos más el tiempo viendo novelas que en vez de estar allí, hermano, escudriñando el evangelio y diciéndole, Señor, revélate a mí, enséñame más. Espíritu Santo de Dios, habita en mi vida, enséñame más. Estamos perdiendo el tiempo en otras cosas. Felipe iba con el eunuco. Hermano, ¿sabe algo? Él no era un eunuco de sí, como dice la palabra allí. Resulta que en el término arameo, eunuco tipifica, oiga bien, el que quiere más. El que quiere más de Dios. Ese término arameo en eunuco significa eso. No que era una persona que había sido de pronto castrado, no. Porque resulta que una persona que fuera eunuco no podía entrar al templo de Dios. Este hombre dice que iba al templo a adorar. ¿Sabe por qué este hombre iba al templo a adorar? Tal vez este hombre iba al templo a adorar. ¿Sabe por qué? Porque estaba cansado de la idolatría que había en ese tiempo. Tal vez porque estaba cansado de tanta maldad y de tanta iniquidad que había en ese entonces, que él lo único que quiso fue como que ir y refugiarse en ese único Dios, el Dios de los judíos. El Dios en el cual veía que habían principios que le daban identidad a su vida, que le daban valor a su vida. Entonces él se fue directamente, él iba a adorar a Dios y quería más de Dios, que estaba escudriñando el evangelio. Él, aunque no tenía conocimiento, estaba leyendo la palabra. Él quería aprender, aleluya, y Dios le envía. El mismo Dios coloca un ángel, aleluya. Mire esto, Dios envía un ángel, oiga, un
siervo, para que este siervo que conoce de Dios fuera y le predicara a él, aleluya, lo lleva hasta la carroza y le enseñe la palabra para que este etíope se convirtiera. Para Dios es importante un alma. Para usted y para mí como cristiano tenemos que tener en cuenta que un alma es importante. Y que en el momento que tú determines dejarte usar por Dios, entonces Dios va a colocar ángeles a tu servicio. Dios te va a hablar a través de su Santo Espíritu, aleluya. ¿Aló? El eunuco no se sabía si era un prosélito o si era un temeroso de Dios. Un prosélito en ese tiempo era aquel que, oiga bien, se hacía judío, se circuncidaba. A esas personas que no eran judíos y se circuncidaban, entonces se les llamaba prosélitos. Pero cuando ellos no podían circuncidarse, se les llamaba temerosos de Dios. No se sabe si el eunuco era un prosélito o era un temeroso de Dios. Pero lo único que se sabe es que este hombre, hermano, yo creo que era un hombre temeroso de Dios. Un hombre que quería hacer la voluntad de Dios. Saben, algunos estudiosos dicen que este hombre, después de que fue bautizado, porque para él el bautizo era importante, cuando llega y le predica Felipe a él, le enseña de Jesús y le enseña del arrepentimiento, le enseña del perdón de Dios, le habla del pecado, le habla de Dios, le habla del ser humano como nosotros, caídos en nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces él dice: bueno, Felipe, dime una cosa, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Cuando hay una conversión en nuestras vidas, cuando hay un encuentro con el Señor, cuando nosotros anhelamos tener una comunión con Dios, hermano, anhelamos caminar en rectitud, renunciamos al pasado y empezamos a vivir el presente en Cristo. Felipe apenas tuvo la oportunidad, le presentó a Cristo. ¿Cuántas oportunidades has tenido de predicar y te has